Dios me les bendiga grandemente, mis amados y amadas en la fe, amigos y amigas. Rápidamente deseo saludarle y darle infinitas gracias por hacer clic en este video, tomándose el tiempo para escuchar este audio. En esta ocasión estaremos dando continuidad a nuestro estudio de la historia de la Iglesia cristiana. Como muchos saben, hoy nos corresponde la tercera parte de la Iglesia medieval. Mis estimados y estimadas oyentes, uno de los acontecimientos que no podríamos dejar pasar por alto en nuestros estudios de la Edad Media son las famosísimas cruzadas llevadas a cabo bajo la inspiración y mando de la Iglesia. Estas comenzaron a finales del siglo XI y continuaron durante casi 300 años. Sucede que desde el siglo IV en adelante, incluso en nuestro tiempo actual, multitudes de personas realizan peregrinaciones hasta Tierra Santa. Alrededor del año 1000 después de Cristo, estas peregrinaciones aumentaron considerablemente, pues por alguna razón, llegando a estas fechas, se esperaba casi universalmente el fin del mundo. Como muchos saben, a la llegada del año 2000 pasó algo bastante similar, por lo que creo que podemos hacernos más o menos la idea, ¿no?, de qué sucedió al respecto. Como le decía, a la llegada del año 1000, muchos se hicieron a la idea del fin del mundo y la venida de Cristo. Estos acontecimientos, por supuesto, no sucedieron, pero aún así las peregrinaciones continuaron de manera masiva. Al principio los gobernantes musulmanes de Palestina favorecieron esto, pero más tarde los peregrinos sufrieron opresión, robo y algunas veces hasta la muerte. Al mismo tiempo que esto sucedía, los musulmanes también amenazaban con conquistar el debilitado Imperio Oriental, y fue entonces que el emperador Alejo le pidió al Papa Urbano II que le ayudara y le enviase a los guerreros de Europa en su ayuda. El Papa probablemente vio esto como una forma de hacer las paces y por fin poner bajo su autoridad al Imperio Oriental y a la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué es lo que habían anhelado tanto los papas en Occidente, como ya hemos visto en otros estudios? Agregado a esto, por todas partes de Europa se despertó el espíritu de libertar Tierra Santa del dominio musulmán, y de este impulso resultaron las famosas cruzadas. Antes de continuar, aclaremos qué son las cruzadas. Se les conoce así a las campañas militares y religiosas, pues fueron impulsadas por la Iglesia en la Edad Media con el fin de recuperar Tierra Santa, es decir, Jerusalén, la cual se encontraba bajo el dominio musulmán. Según se dice, el nombre se obtiene del símbolo que llevaban en sus vestimentas los soldados en batalla. Así es, la insignia en sus trajes de batalla era una cruz roja, por lo cual a estos soldados también se les llaman los cruzados. Ahora bien, vale la pena aclarar que de allí en adelante se le denominó cruzada a cualquier guerra emprendida a favor de la Iglesia, aun si éstas se llevaban a cabo en contra de los herejes dentro de países cristianos. Habiendo dicho esto, hay diversas opiniones en cuanto a cuántas cruzadas relevantes hubieron. Nosotros mencionaremos en este estudio 8 de ellas, así de manera breve. La primera cruzada la proclamó el Papa Urbano II en el año 1095 después de Cristo, en el Concilio de Clermont. Fue aquí donde una multitud de caballeros tomaron la cruz como insignia y se prepararon para ir en contra de los sarracenos, es decir, los árabes. También se dice que en este concilio se estableció que quien participara en la batalla para libertar Jerusalén por piedad y no por interés de honor o riquezas, obtendría el perdón de sus pecados, pues ir a la expedición y luchar era la penitencia completa. Cabe mencionar que antes de esta primera cruzada, o la batalla de los príncipes, como muchos le denominan, existió un intento de cruzada llamada la Cruzada de los Pobres, organizada por un monje llamado Pedro el Ermitaño. Este convocó a una multitud indisciplinada, se dice que de unas 40,000 personas. Se dirigieron hacia Jerusalén esperando ayuda milagrosa, pero como bien lo dice su nombre, eran pobres, prácticamente sin verdadero armamento, y aunque lo intentaron, al final fue una masacre. Ni siquiera llegaron cerca de Ciudad Santa. La primera cruzada verdadera la emprendieron 275,000 de los mejores guerreros de toda Europa, conducida por Godofredo de Bouillon y otros jefes. Después de luchar y tener algunos contratiempos, tuvieron finalmente éxito en tomar Jerusalén y casi toda Palestina. En 1099 establecieron un reino sobre principios feudales. Feudales, mis amados y amadas, básicamente quiere decir que hay dos clases: la privilegiada, donde se encontraba el clero, o sea, la iglesia, la realeza, etc.
y estaba la clase no privilegiada, la gente trabajadora y humilde. Tras la recuperación de Tierra Santa se quiso nombrar a Godofredo rey, lo cual él rechazó rotundamente. No obstante, fue llamado el protector del Santo Sepulcro. Al morir Godofredo, su hermano Balduino tomó el título de rey. El reino de Jerusalén duró hasta el año 1187 de nuestra era, aunque siempre bajo condiciones adversas, ya que estaba rodeado por los sarracenos, excepto por el mar y también por estar muy lejos de sus aliados naturales de Europa. La Segunda Cruzada se convocó tras la noticia de que los sarracenos estaban conquistando las provincias a poca distancia de Jerusalén, amenazando la ciudad misma. Bajo la predicación de San Bernardo de Claraval, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania condujeron un gran ejército para socorrer los lugares santos. Sufrieron muchas derrotas, no pudiendo recuperar los territorios perdidos, pero aún así lograron conservar Jerusalén, postergando una generación más la caída final del reino. En el 1187 después de Cristo, los sarracenos conquistaron Jerusalén bajo el sultán Saladino y el reino de Jerusalén llegó a su fin, aunque el título de rey de Jerusalén se siguió utilizando durante tiempo después. La caída de la ciudad fue un duro revés para la cristiandad y despertó a Europa a la Tercera Cruzada. Entre 1189 y 1191 la condujeron tres soberanos prominentes: Federico Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Pero Federico, el mejor general y estadista, murió ahogado y los otros dos reyes se disgustaron entre ambos. Felipe Augusto se regresó a su patria y todo el valor de Ricardo Corazón de León no fue suficiente para reconquistar Jerusalén, pero aún así, hubieron puntos positivos en esta cruzada. Ricardo concertó un tratado con Saladino, por medio del cual los peregrinos cristianos obtuvieron el derecho de visitar el Santo Sepulcro sin ser molestados. La Cuarta Cruzada, entre los años 1201 y 1204, conocida también como la Cruzada Torcida, esta fue mucho peor que un fracaso porque al final perjudicó mucho a la iglesia cristiana. Los cruzados dejaron de lado la misión de reconquistar Jerusalén, no habiendo ni una batalla contra los sarracenos. Por el contrario, fueron a invadir Constantinopla, la capturaron, saquearon y establecieron su propio gobierno sobre el Imperio de Oriente, el cual duró unos 50 años. A este imperio lo dejaron debilitado e indefenso, tanto así que era insignificante contra el creciente poder de los turcos, raza guerrera que siguió a los sarracenos como el poder dominante musulmán, después de la terminación del periodo de las cruzadas. La Quinta Cruzada se llevó a cabo entre los años 1217 y 1222 después de Cristo. La realizaron Juan de Brienne, rey de Jerusalén, y Andrés II, rey de Hungría. Estos atacaron sin resultados a los sarracenos en Egipto y Siria. La Sexta Cruzada, entre 1228 y 1229. Federico II, emperador del Santo Imperio Romano Germánico, aunque excomulgado por el Papa, condujo su ejército hasta Palestina y logró obtener un tratado diplomático por el cual le entregaron Jerusalén, Belén y Nazaret a los cristianos. No obstante, puesto que ningún eclesiástico lo coronaría estando bajo la excomunión papal, Federico se coronó a sí mismo rey de Jerusalén. Debido a esto, el título de rey de Jerusalén lo usaron todos los emperadores germanos y después los de Austria hasta 1835 de nuestra era. Ahora bien, por el disgusto entre el Papa y el emperador se perdieron los resultados de la cruzada, ya que el Papa no quiso aceptar esta acción como una guerra santa. En el año 1244, los musulmanes tomaron nuevamente Jerusalén y desde entonces permaneció bajo su dominio. La Séptima Cruzada, entre los años 1248 y 1254, se realizó al mando de Luis IX de Francia, conocido también como San Luis. Se abrió paso por el camino de Egipto y aunque al principio tuvo éxito, los musulmanes lo derrotaron y lo apresaron. Fue liberado tras pagar una gran cantidad de dinero por su rescate.
La octava cruzada, entre los años 1270 y 1272, estuvo también bajo la dirección de Luis IX, junto con el príncipe Eduardo Plantagenet de Inglaterra, que después sería el rey Eduardo I. La ruta escogida fue por África, pero Luis murió en Túnez y fue su hijo quien firmó un tratado de paz. Por otra parte, Eduardo volvió a Inglaterra a ocupar su trono. Por lo general, esta se considera la última cruzada y fracasó totalmente en reconquistar Jerusalén del poder musulmán. Y bueno, ahora hablaremos un poco en forma generalizada de las cruzadas. Las razones por las que se dieron son varias y no solo la que se suele mencionar. ¿Por qué fracasaron en libertar Tierra Santa del dominio de los musulmanes? Bueno, si nos vamos a la historia de cada cruzada, podremos notar que los reyes y príncipes que encabezaban el movimiento estaban siempre en discordia. A cada uno le importaban más sus intereses que la causa común. También se puede notar que se envidiaban entre sí y temían que en batalla el otro sobresaliera más y ganara más influencia, fama y renombre. Del otro lado, en contra de este esfuerzo a medias y dividido de las cruzadas, estaba un pueblo unido y valiente, una raza intrépida en la guerra y bajo el dominio absoluto de solo un comandante, ya fuese un califa o un sultán. Otro gran problema fue la falta de una estadística entre estos jefes. No poseían una visión amplia y a largo plazo. Ellos querían resultados inmediatos, libertar Tierra Santa y ya. Pero al libertarla, ¿qué se necesitaba para mantener su dominio? Este territorio estaba rodeado del poder musulmán y los aliados en Occidente estaban demasiado lejos. Poder mantener el dominio de Tierra Santa requería de una buena organización y comunicación con la Europa occidental, una fuerte base de provisión y refuerzo continuo. Pero al parecer ellos lo miraban como una misión y ya. Bueno, otra razón es que la gente que vivía en el territorio estaba básicamente esclavizada por los cruzados. Como esclavos tenían que trabajar para ellos, construir sus castillos, sus fortalezas, palacios y todo esto para sus odiados amos. Esto hacía que ellos aceptaran el regreso de sus primeros gobernantes musulmanes, que aunque imponían yugo, este era más ligero que el de los reyes cristianos de Jerusalén, entre comillas, claro. Por otro lado, a pesar del fracaso de mantener un reino cristiano en Palestina, Europa obtuvo buenos resultados de las cruzadas. Después de estas famosas cruzadas y tratados que se firmaron, el gobierno turco protegía a los peregrinos y la persecución cesó. Por supuesto, la tierra prosperó y las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret aumentaron en población. Mis amados, usted muy bien sabe cuánto enriquece el turismo a una ciudad, ¿cierto? Bueno, este fue el caso de estas ciudades debido a la oleada de peregrinos que llegaban a Palestina bajo las garantías de seguridad de los gobernantes turcos. Otra cosa de notar es que después de las cruzadas, las agresiones musulmanas en Europa se reprimieron. La experiencia de esos siglos puso en alerta a Europa del peligro islámico. Por ejemplo, los españoles hicieron guerra contra los moros, que tenían la mitad de la península. En 1492, bajo Fernando e Isabel, subyugaron el reino moro y expulsaron a los musulmanes del país. Y así también lo hicieron otros países, los cuales hicieron retroceder esta invasión. Otro resultado de las cruzadas fue que las naciones se conocieron mejor entre sí. Esto mejoró el comercio, estrategias, alianzas. Podríamos decir que las cruzadas contribuyeron enormemente a la Europa moderna. También estas cruzadas dieron un gran impulso al comercio, pues había demanda de mercancía de toda clase, armas, naves, provisiones, etc. La verdad es que aumentó la industria y el comercio. Por otro lado, los cruzados llevaron a Europa un conocimiento de las riquezas de Oriente, de sus alfombras, joyas, seda y otras cosas que hicieron un desarrollo de comercio por toda la Europa occidental. Surgió una clase media entre los señores y sus vasallos. Como recordará, hablamos al principio de los privilegiados y los no privilegiados. Bueno, al traer cosas, ¿no?, de Oriente, como mencionamos, telas de seda, joyas, alfombras de por allá, pues se generó mucho comercio y esto dio paso a lo que fue una clase media, ¿no? Como muy bien mencionamos,
que estaba entre sus señores y sus vasallos. Las ciudades progresaron y comenzaron a crecer, acrecentando su poder, y los castillos comenzaron a perder esa esencia que tenían sobre ellas. Y así en los siguientes siglos las ciudades llegaron a ser centros de libertad y reforma, libertándose del dominio de príncipes y prelados. Algo más de notar es que al principio el poder eclesiástico fue aumentando en gran manera por las cruzadas. La iglesia convocaba las guerras y de esa manera en cierta forma mostraba su dominio sobre los príncipes y naciones. Además, la iglesia compraba tierras o adelantaba dinero a los cruzados, quienes tenían que ofrecer también sus tierras en garantía. En fin, fue así como la iglesia aumentaba considerablemente sus posesiones en toda Europa, y mientras estaba la ausencia de los gobernantes, los obispos y los papas ganaban dominio. Pero al final de todo, la gran riqueza, la arrogante ambición de los clérigos y el uso escrupuloso que hacían del poder despertó el descontento y ayudó a preparar el camino para el pronto levantamiento contra la Iglesia Católica Romana en lo que conocemos como la Reforma. Y así, mis apreciados y apreciadas oyentes, llegamos al final de esta tercera parte. Les espero en el estudio final de este periodo de la Iglesia medieval en el próximo audio. Dios me les bendiga grandemente. La paz del Señor sea para con cada uno y cada una. Bendiciones.